Hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios y yo los invito a que vayamos a Lucas 4. Gloria a Dios. Amén, hermano. Amén, hermano. Bueno, amén. Entonces, listo, vamos a hacer esa lectura desde el capítulo 4, verso 1 y lo vamos a leer hasta el verso 13. Lo hacemos así de la misma manera, antifonalmente. Entonces voy a leer Bueno, en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Dice, Santo, amén. bueno, es sobre la tentación de Jesús. Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días y era tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, aquí te daré toda esta potestad y la gloria de él, porque a mí me ha sido entregada y al pero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Porque escrito está, a tus ángeles mandará acerca de ti que te guarde. Y en las manos te sostendrá para que no tropiece con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Todos el 13. Y cuando el diablo hubo acabado la tentación, se apartó de él por un tiempo. Bueno, vamos a orar a Dios y pedir su bendición a esta palabra. Padre que estás en los cielos, Señor, Dios mío, pedimos tu bendición para que ahora nos regalado en este momento de tu gracia, tu sabiduría, sabe de qué palabra Padre Santísimo, Señor de los cielos, te damos alimento tan bello en este momento, Señor Padre amado, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén, amén. Bueno, hermanos, según vemos acá en la palabra, el Señor Jesucristo venía de un tiempo de oración, venía de un tiempo en el cual pues estaba lleno del Espíritu Santo. Dice aquí la palabra en el verso 1 que volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Entonces el Señor Jesús pues fue allí guiado por el mismo Espíritu de Dios, allí para orar, para ayunar. ¿Por cuánto tiempo? Por 40 días. 40 días. ¿Y era tentado por quién? Por el diablo. Por el lo reprenda. Bueno, hermanos, y así como el Señor Jesucristo fue tentado, nosotros a diario somos tentados, ¿cierto? A diario somos tentados por diferentes cosas, por diferentes circunstancias, pero hoy vamos a ver 3 palabras que usó Jesús para vencer la tentación, ¿cierto? Y hoy vamos a aprender en el momento que seamos tentados para hacer algo que no conviene, para hacer algo que no agrada a Dios, qué es lo que debemos hacer bíblicamente, ¿sí? Entonces, miremos en el verso 4. En el verso 4 dice,
Jesús respondiendo rechazaron. dijo, bueno, leamos desde el 3 porque ahí es donde le dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Entonces ahí viene como el primer dardo del enemigo en ese ayuno que tenía nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Porque le dijo que convirtiera esas piedras en pan. Pues porque quería que el Señor Jesucristo no siguiera ayunando, ¿cierto? Lo tentó para que... Sembrándole dudas. Sembrándole ahí como, bueno, esa fue la estrategia de él, para que al convertir las piedras en pan, él comiera, él rompiera ese ayuno, ¿cierto? Pero mire que esa primer tentación, ¿cómo la venció el Señor Jesucristo? Si miramos el verso 4, mire lo que dice el verso 4, que también lo aplicamos nosotros para vencer las tentaciones que se nos presenten. Dijo Jesús, respondiéndole, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Entonces, ¿a dónde fue el Señor Jesucristo? Fue directamente a dónde? A la palabra. Y por eso, amados, es importante nosotros tener la palabra de Dios tanto en nuestra mente como en nuestro corazón, ¿sí? Porque sabemos que en estos tiempos, como a raíz de todos los tiempos, han intentado quemar la palabra de Dios, ¿cierto? La han intentado destruir, pero no han podido. Y llegará el momento en que de pronto no podamos tener una Biblia, ¿sí? Hacia la mano, que tratarán también sabemos que viene persecución, ¿sí? Porque si al Señor Jesucristo lo persiguieron, también a nosotros nos van a perseguir. ¿Qué debemos hacer entonces cuando venga una tentación, hermanos? Según lo que hemos leído, pues remontarnos a la palabra de Dios, ¿cierto? Ir a la palabra. Decir una palabra que nosotros no sepamos de memoria, ¿sí? Por decir algo de la Biblia, si esto, ¿qué? Si el enemigo nos lanza un dardo, haga esto, por ejemplo, algo que uno hacía cuando estaba en el mundo, y al venir a Jesús, entonces el enemigo trata de volver como a lanzar uno de esos dardos. Haga esto, acuérdese que usted lo hacía, así que tenemos que hacer. Ir a la Biblia, por decir algo, y podemos decir, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, ¿sí? Llevando cautivo eso, o sea, cogiéndolo preso ese pensamiento y echándolo fuera. Puede ser una palabra, ¿cierto? Una palabra que se le venga a usted a la mente, ¿para qué? Para contrarrestar ese dardo del enemigo, para contrarrestar esa tentación que puede venir, ¿sí? Bueno, entonces vamos a mirar otra palabra que usó Jesús para vencer la tentación, y esa la vamos a ver en el verso 8, ¿sí? Pero antes, en el 6 dice que le dijo al diablo, a ti te daré, el diablo le dijo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. O sea, sí, porque la palabra de Dios dice que este mundo está bajo el maligno. O sea, él tiene el control de este mundo y tiene el control prácticamente de los gobernantes, ¿sí? Que se dejan manipular. Pues no de todos, pero sí de la mayoría. La mayoría están bajo el maligno, y por eso es que las naciones empiezan a decaer, ¿sí? Porque esos gobernantes empiezan a estar bajo el maligno, y por eso es que nosotros debemos orar por Colombia, por los gobernantes. Bueno, entonces él le hace esa propuesta al Señor Jesús. Si el 7 dice, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. O sea, todos los reinos se los iba a dar al Señor Jesús si se postraba a los pies del diablo. ¿Ve? Sí. Imagínese usted, ahí como la cascarita. ¿Ve? Y el enemigo también nos puede decir a nosotros, le voy a dar fama, le voy a dar dinero, le voy a dar riquezas, le voy a dar una casa, le voy a dar un carro, lo voy a colocar en tal lugar, pero tiene que adorarme, tiene que dejar a Dios. ¿Sí ve? ¿Recuerdan cuando en el tiempo de Daniel levantaron una
el rey Nabucodonosor levantó una estatua Sí. y que quien no adorara esa estatua, ¿qué le pasaba? ¿Qué le sucedía? ¿Era lanzado a Lo dónde? castigaba. A donde estaban los leones, al pozo de los leones. Al horno de fuego ardiendo, ¿cierto? Y ahí estaban tres jóvenes, ¿se acuerdan de los nombres? Sadrach, Mesach y Abednego. Bueno, ahí ellos fueron probados, ¿cierto? Y ellos estaban decididos ¿a qué? A no adorar esa estatua que el rey había levantado, ¿cierto? Y nosotros también, el enemigo quiere colocarnos cosas que adoremos, ¿cierto? Que nos postremos ante ellas, que el enemigo quiere colocar, pero nosotros debemos contrarrestar todo eso. Vemos que estos tres jóvenes no se dieron, ¿cierto? ¿Qué sucedió? Los echaron al fuego y los ataron allá. Y el rey se indignó mucho porque al ver que ellos no querían adorar su estatua que él había hecho, y mandó calentar como que 7 veces más ese horno. Y para sorpresa de él vemos que él ya no veía 3, sino veía 4, ¿cierto? Y el cuarto era ¿qué? Semejante al Hijo de los dioses. Entonces, hermano, véalo cómo contrarrestó Jesús esto que le dijo en el verso 8, dice, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, ¿sí? Volvió a decirle, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Sí ve? Otra vez fue a la palabra de Dios y lo echó fuera y le dijo, vete de mí, Satanás. Le quiso decir, no me tiente, ¿sí? No me tiente porque no me tiente, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces vemos que solo debemos adorar y servir a Dios de todo corazón, sobre todas las cosas. Si lo colocamos nosotros en primer lugar a Él, ¿qué va a suceder? Que Él también nos va a exaltar sobre todas las naciones de la tierra. Si nosotros de verdad nos postramos es ante el Dios verdadero, nos postramos ahí en las mañanas de rodillas, como lo hacía Job y oraba por sus hijos. Si nos postramos de rodillas a Dios, pues vamos a ver la gloria de Dios. Bueno, hermanos, hermanas, para ir finalizando, vamos a ver otra palabra que Jesús usó para vencer la tentación, y esa la vamos a mirar ahí en el verso 12, ¿sí? Bueno, pero para eso devolvámonos al 10, donde dice, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Vemos que el enemigo le citó la palabra al Señor, ¿para qué? Para tentarlo, ¿sí? ¿Ve? ¿Por qué? Porque él le dijo, lo llevó al pináculo más alto, ¿cierto? Al pináculo del templo, a la parte más alta del templo, y le dijo que se echara abajo. Le dijo, tranquilo Jesús, que si usted se echa abajo, no se preocupe, que van a venir los ángeles a recogerlo. ¿Sí ve cómo lo estaba tentando? ¿Sí ve? Y vemos que hoy en día hay la tal llamada, la mal llamada magia blanca, ¿sí? Que ellos usan la palabra de Dios para hacer cosas malas, ¿sí ve? El enemigo estaba tratando, usó la palabra, pero para tentar a Jesús. Pero mire lo que Jesús respondió en el verso 12. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, o sea, escrito está, no tentarás al Señor Dios. Amén. Entonces, ¿verdad qué tan importante es nosotros pues escudriñar la palabra de Dios? Y la palabra del Señor dice que la repetirás a tus hijos, la repetirá la palabra de Dios yendo por el camino, la debemos repetir al levantarnos, la debemos repetir al acostarnos, debemos colocarla en los postes, dice la Biblia, o sea, en la pared, en las casas, debemos colocar la palabra de Dios, colocar
salmos, colocar palabra de Dios. ¿Para qué? Pues para que la recordemos, ¿cierto? Para que la tengamos siempre en nuestra mente, y cuando venga el momento de adversidad, cuando venga la tentación, y que uno diga, uy, Dios mío, si usted no me ayuda, no puedo, ¿sí? Una vez un hermano contaba ahí como un testimonio de un pastor, y que estaba en la iglesia, y llegó una prostituta a aquella iglesia, y entró, y en minifalda, y el pastor estaba ahí, la mandó seguir, y empezó ella a contarle sus problemas, pero a la vez fue a seducirla. Pero otro hermano que se congregaba ahí sintió una voz del Espíritu Santo que le dijo, vaya a la iglesia, vaya a la iglesia, vaya a la iglesia, ¿sí? Bueno, sintió eso y se fue para la iglesia. Y cuando llegó, se dio cuenta que estaba ahí el pastor con la prostituta a punto de caer. Entonces, hermanos, Dios es fiel y con nosotros y nos guarda, y Él no permite no nos da una tentación más de lo que nosotros podamos soportar, ¿sí? Entonces vea que Dios tuvo misericordia de aquel pastor de que no cayera, ¿sí? Porque pues era un momento difícil de tentación que le estaba pasando, y Dios le dio la oportunidad de que él no cayera, ¿sí? De que él recapacitara, le mandó allá un ángel, un hermano, para que él pudiera salir de esa tentación. Entonces Dios no nos va a dar una tentación, una prueba, hermanos, que no seamos capaces de resistir, ¿sí? Yo pienso que si Dios nos da una prueba, hermanos, es porque Dios nos va a dar la salida. ¿Cuánto lo creemos? Amén, amén. Entonces sigamos confiando en Dios, hermanos, y sabemos que con la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene poder, ¿cierto? Sabemos que la muerte y la vida están ¿en dónde? En el poder de la lengua, ¿ve? Lo que nosotros declaremos y confesemos, eso va a venir para nuestras vidas. Aquí mi hija que está presente, ella dice, uy, no, siempre que yo lavo, llueve. Entonces siempre sucede que cuando ella lava, llueve. ¿Pero por qué? Porque la palabra tiene poder, ¿sí ve? Sí. Entonces, si uno usa esa palabra a favor de uno, va a ver los resultados, ¿cierto? Amén, amén. Por ejemplo, hay personas que dicen, uy, no, yo sé que voy a emprender un negocio y me va a ir muy bien, ¿sí? Entonces ya declaró que le iba a ir bien, y es que le va bien porque le va bien, ¿cierto? Y así nosotros aprovechar, hermanos, ese poder de la palabra, ¿sí? No como de pronto hacen otras personas que lo que hacen es, digamos, renegar, ¿sí? Uy, no, otra vez lloviendo, uy, no, otra vez haciendo sol, uy, no tenemos agua, uy, ¿sí? Entonces lo que no va a ser bendición, no va a ser de edificación. Entonces, amados, pues espero que esta palabra haya sido de bendición para nuestras vidas, y que cada vez que el enemigo trate de colocarnos una tentación, nosotros podamos vencerla con la misma palabra de Dios, ¿cierto? Con la misericordia de Dios. Acogiendo la palabra. Amén, gloria a Dios. Así que oremos al Señor dándole gracias por esta palabra, y si usted tiene una petición ahí personal que usted dice, le he estado pidiendo a Dios por esto, pues volvamos a colocar ahí en las manos de Dios, y Él va a orar de una manera especial. Entonces oremos. Amén, amén. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por esta palabra, la cual nos has enseñado, Señor Dios mío, que es a través de tu palabra que podemos vencer toda tentación. Es con el poder de tu palabra, Señor Dios mío, que lo podemos hacer, Señor. No es con nuestra propia fuerza, Señor Dios mío, es con tu palabra, con el poder de tu palabra, Señor Dios mío, que cuando venga la tentación, que cuando venga la prueba, que cuando venga el momento difícil, Señor, nosotros
podamos recapacitar. El Espíritu Santo, Él nos recordará todas las cosas, nos recordará la palabra, Señor, que en ese momento debemos decir, debemos proclamar. Padre, gracias por esta palabra preciosa. Mira, Señor, las peticiones de cada uno de mis hermanos, Señor amado. Dios mío, sea cual sea la petición, sea, Señor Dios mío, Padre, en cualquier área de nuestra vida, espiritual, material, Señor, sentimental, Dios mío, Padre, obra poderosamente ahí en cada petición, Señor amado. Tú tienes el control de todo, tú tienes el control de nuestras vidas, amado Rey. Bendícenos de una manera especial, Señor, al terminar este culto, la vida de mi hermana María, la vida allí de la hermana Laurita, Señor, que está con ella. Dios mío, Padre precioso, la vida de mi hermana Betty, del hermano Guillermo, Señor, de la hermana Liliana, de la hermana Sara, del hermano, gloria a Dios, Gerardo, que no se pudo conectar porque estaba viajando, de la hermana Hilda, que no se pudo conectar porque estaba viajando, de los hermanos del hermano Oscar, y Padre Santo, mi vida te la presento, en nombre de Jesús de Nazaret. Damos gracias, Señor. Amén y amén. Y el pueblo dice, amén, hermano.